Estamos en comunicación con Marisa Amántara, ella es psicóloga, máster también en psicología. Es una de las integrantes de Radio en la Mira, el dispositivo que funciona en el Hospital Mira y López, la radio comunitaria, que trabaja desde hace bastante tiempo ya en lo que es la salud mental. Y me parecía interesante poder charlar con Marisa, que hace muchos años que nos conocemos, sobre la propuesta de ustedes, porque he visto en las redes sociales la necesidad que trabajar la salud mental desde distintos planos, ¿no? Porque antes era una cuestión acotada, hoy están habiendo otras miradas y en esa mirada creo que trabajar en distintas disciplinas es importante para la finalidad que uno busca, que es la salud en definitiva. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. La idea de la radio siempre ha sido difundir lo más posible cuáles son las leyes vigentes y las condiciones, en todo caso legales, en que debe ser abordado cualquier crisis subjetiva, cualquier problemática que nos parezca que tiene que ver con el área de la salud mental. Nos preocupa mucho que esta ley, que está a unos meses de cumplir 11 años de vigencia, todavía en algunos ámbitos se califica como nueva y que ha costado muchísimo por algunas resistencias de los modelos tradicionales de abordaje en salud mental, ha costado mucho instalarla, entonces nos interesa mucho llevársela a la gente. Como vos decís, además de un concepto nuevo de salud mental, nuevo para la legislación, que se venía trabajando hace mucho tiempo, pero que se imprime en el artículo 3 de la ley, también hay algunas cuestiones que como usuarios esporádicos o hipotéticos de servicios de salud mental, nos interesa mucho que la comunidad conozca y exija. Un solo profesional no puede determinar a ciencia cierta y con un etiquetamiento que en general dura de por vida, qué es lo que nos pasa a nosotros como sujetos. La ley exige que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado se constituyan equipos interdisciplinarios donde uno pueda abordar la complejidad enorme de la situación de un ser humano a partir de múltiples miradas y múltiples perspectivas. También dice la ley de salud mental que un medicamento o una prescripción farmacológica no supone un tratamiento en salud mental. En todo caso, es un sesgo o una parcialidad, porque esa medicación tendría que formar parte de una estrategia interdisciplinaria con muchas otras miradas y con muchos otros factores que pueden estar coadyuvando. No solamente porque a veces es necesario, sino fundamentalmente para poder pensar que la gente no dependa de una prescripción farmacológica de por vida, como suele suceder muy frecuentemente. Sí, hay otros países que hay un médico especialista en recetar medicamentos, pero que los especialistas, las distintas ramas, proponen a este médico la prescripción. Así que no es solamente una cuestión individual, sino que atraviesa a todos los ámbitos. Y más teniendo en cuenta que hoy la salud está definida como la salud es el bienestar psicobiosocial, sí que dejó de lado la cuestión desde la biología, de la física, sino que también atraviesa los entornos sociales, los momentos históricos. Hay distintas circunstancias. Estamos viviendo una circunstancia muy especial como es la pandemia y este es un abordaje nuevo, un desafío nuevo también para los distintos profesionales y en ese ámbito creo que también está abierta la discusión. Creo que la pandemia mostró, sobre todo al principio, su costado más biologicista. Volvimos a una concepción que creíamos, por lo menos en los discursos, que estaba superada, que es la del huésped como un cuerpo biológico, el virus
negando todas las circunstancias de un cuerpo. Digo, ahí empezamos a pensar que no todo el mundo tenía una casa donde quedarse, de que no todo el mundo disponía de agua potable para lavarse todo el tiempo. Ahí empezamos a ver que un sujeto puede cuidar, como nos indica la medicina biologicista, su cuerpo en función de condiciones socioeconómicas, culturales, históricas, por supuesto económica, que fue un desastre lo que produjo la pandemia a nivel mundial, en relación a que detenernos es detener nuestra cotidianidad, detener nuestro modo de vida, y obviamente a esta altura del partido tenemos las consecuencias. En algún momento un sociólogo de la UBA, muy prestigioso, que suele salir en página 12, planteó la necesidad de incorporar sociólogos al comité de crisis en función de que las medidas de protección eran más sociológicas que médicas. La cuarentena es algo que le pasa a la sociedad y sin embargo fue rechazado. Entonces ahí es donde uno se pregunta ¿cuánto nos falta para poder pensar un concepto de salud integral que incluya todos los aspectos de la vida? Por supuesto que tenemos un conocimiento científico que ha evolucionado tanto que estamos en la hiper o en la super especialización. Por eso necesitamos los equipos, porque obviamente sabemos cada vez más de parcelas del ser humano, cada vez más pequeñas, y necesitamos la reunión de esas versiones para poder subsanar la integralidad de la salud. Sí, hay que verlo desde una visión holística, una visión completa, no sectorizada, solamente un pedacito. Vos sos una cuestión de la salud a partir de la cuestión neurológica o de la cuestión cardiológica, sino que hay un todo tuyo que hay que verlo. Y alejándonos, porque a veces los especialistas se enfocan solamente en esa partecita y dejan de lado otras cuestiones tan importantes. Marisa, me parece también interesante que romper los mitos, ¿no? Lo que significaba el vigilar y castigar los hospitales a puertas cerradas. Hoy hay otra experiencia, la ley también habla de los sistemas de desmanicomialización, también habla de abordajes interdisciplinarios, no solamente en la cuestión propia de un problema de salud mental, sino también atravesar cuestiones de la sociedad. Uno, por ejemplo, es las adicciones. Contar un poco, porque eso también es pensar en una sociedad donde se integre y se pueda elaborar otro dispositivo, otra forma de pensar en función de mejorar la calidad física, biológica, social, económica, política, como estamos hablando, en una otra dimensión mucho más amplia. La ley fundamentalmente se conoce como Ley de Salud Mental y Adicciones porque las personas, digamos, el colectivo que llevó a su formulación y su sanción tenía especial interés en que empecemos a ver las adicciones como una problemática inherente al área de salud mental. En este sentido, la ley prevé que los dispositivos de salud mental, estoy hablando de dispositivos en sentido amplio, desde cualquier oferta sanitaria que se haga para la salud mental, consultorios externos, internación, dispositivos alternativos, dispositivos recreativos, culturales, clínicos, lo que sea, también abordemos las problemáticas de consumo de sustancias en sus aspectos más riesgosos para la salud de una persona o para su integración en la comunidad. Lamentablemente es uno de los artículos que menos se ha cumplido. En todas las provincias, al menos que yo conozco, el área de adicciones sigue en el Ministerio de Desarrollo, no en el Ministerio de Salud, donde debería estar. Todavía seguimos confiando en la tercerización del deber del Estado con instituciones monovalentes y cerradas, que es lo que la ley intenta destituir para la atención en salud mental, es decir, sacarnos la cosmovisión del hospital especializado, del hospital psiquiátrico, donde alguien va
y se encuentra con solamente otras personas con dolencias similares. La ley prevé que se puedan atender los problemas de salud mental en los hospitales generales como se atienden todos los problemas de salud de una persona. Y también incluir el abordaje singular y subjetivo de aspectos relacionados con el abuso de sustancias o con el consumo problemático de distintas cosas. No pensemos solamente en las sustancias, hay consumos problemáticos de objetos, de bienes, bueno. Pero eso es lo que más está costando, porque en nuestra versión imaginaria, colectiva, comunitaria, la persona que tiene un sufrimiento de salud mental tiene que estar aislado, tiene que estar encerrado, se nos ocurre que su conducta es impredictible y por lo tanto peligrosa, y todas esas formas de representarnos la salud mental es un poquito lo que tratamos de cambiar como visión de la sociedad. Porque obviamente la comunidad también tiene un rol en todo esto. Y es que cuando alguno de sus familiares... Sí, la Sí, comunidad tiene un rol, pero creo que el rol más importante es el rol del Estado. Hay leyes nacionales y hay leyes provinciales, hay interpretación en el marco de las provincias, que no todas tienen una singularidad específica en esta visión, digamos. ¿Cómo se trabaja también desde un marco nacional a llevarlo a un marco provincial, por ejemplo, Marisa? bueno, ahora nosotros teníamos en el gobierno anterior al del presidente Macri un plan nacional de salud mental, uno de los grandes intentos de organizar la salud mental que se dispensa en todo el país, fundamentalmente centrado en que el año 2020, que no sabíamos que iba a ser el de la pandemia, no tuviéramos en el país más monovalentes. Eso cambió con el gobierno del doctor Macri, del ingeniero Macri, en el que la Dirección de Salud Mental fue reducida, fue prácticamente cerrada. Bueno, perdimos el Ministerio de Salud, así que todas las dependencias que de él suponían sostén se fueron desacreditando. Actualmente el gobierno nacional vuelve a impulsar un plan de desmanicomialización en todo el territorio nacional, aspirando a que en algún momento la Argentina sea un país libre de instituciones monovalentes psiquiátricas. Es decir, que podamos integrar la salud mental a todas las otras especialidades que se atienden en las instituciones donde solemos recurrir cuando tenemos algún problema de salud. En ese sentido, si bien ese es el eje rector, la idea es que todos nos hagamos a la idea de que excluir a una persona de sus vínculos íntimos, encerrarla de por vida, no es una respuesta, es barrer la basura debajo de la alfombra, no remediarla. Y estoy de acuerdo con vos en que el Estado tiene una responsabilidad distinta, pero como muchas de las empresas de salud que dispensan medicina o que venden servicios de medicina se basan en una lógica mercantil, muchas veces la forma en que la gente pide la asistencia importa. Entonces, dejemos de pedir que a algún familiar que está sufriendo una crisis se lo encierre, se lo medique de por vida. Hoy tenemos la acuciante urgencia de pensar qué estamos haciendo con las infancias que son etiquetadas con rótulos muy, muy pesados de soportar, que influyen en el desarrollo y el crecimiento de ese niño, porque ya no es visto como un niño, sino como un caso psiquiátrico, y muchas veces es medicado desde edades muy tempranas. Entonces, obviamente, eso va a impactar en el desarrollo de las potencialidades que ese sujeto, que ese ciudadano futuro va a tener. Entonces, tengamos cuidado con eso. Volvamos al concepto de cuidado. Una persona que sufre necesita cuidados. ¿Cuáles son los cuidados que a nosotros nos gustaría recibir? Y eso mismo ofrezcámosle a las personas que sufren. Bueno, Marisa, por último, empezamos hablando de Radio en la Mira, en la radio comunitaria del Hospital Mira y López,
como un dispositivo alternativo, pero un dispositivo que vincula no solamente al hospital como una institución, una parte del Estado, sino con la comunidad. Y esto de difundir, de trabajar juntos, me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Totalmente, por eso siempre te agradecemos muchísimo que como comunicador social siempre pones tus medios a disposición de tocar estos temas, de llegar a la gente que sufre, que tiene problemas, mostrándole que la sociedad tiene mucho que transformar todavía, que eso mucho depende de cada uno de nosotros y que la idea es, si algo tenemos que aprender con la pandemia es que el cuidado de los que sufren es un cuidado que necesariamente tiene que ser colectivo. Lavándome las manos yo estoy ayudando y contribuyendo con un granito de arena, pero contribuyendo al fin, al bien mayor, que es que todos podamos pasar esta situación que nos toca vivir como humanidad lo más saludablemente posible. Y ese principio tiene que quedarse en nuestras vidas. Cuidar a los demás, hacer una sociedad más justa y más inclusiva, nos conviene a todos. Una mirada de que entre todo es posible y no sálvese quien pueda, como fue una época del individualismo que llevó a pensar a alguna gente que la solución económica era la cuestión salvarse solo, sino me parece que nos salvemos todos, o por lo menos que haya una sociedad mucho más igualitaria. Marisa, te agradezco como siempre tu buena predisposición y gracias por tu tiempo. Sabíamos que estabas trabajando, te quitamos un poco esa responsabilidad que tenías y bueno, te agradezco mucho que lo hayas hecho con nosotros. Muchísimas gracias a vos y a tu entera disposición siempre. Gracias.